Estimados hermanos y amigos, una vez más estamos listos y preparados para comenzar una nueva serie, una oportunidad en la cual estamos y vamos a mirar y desarrollar sobre el Salmo 119. Sí, no se asusten, los que conocen la Biblia saben que tiene una hermosa cantidad de versículos. Bueno, no los vamos a llevar a cabo hoy. Vamos a ir conforme a su división natural, que son de cada 8 versículos, y vamos a ver simplemente 8 versículos y lo vamos a hacer rápidamente. Tampoco vamos a poder hacer un estudio tan exhaustivo, pero sí algunas cosas que quiero compartirles y para que podamos ver la idea con la cual se trató y el Espíritu Santo guió entonces al escritor para este Salmo 119. Realmente tenemos que considerar en la primera de las cosas la importancia de la palabra de Dios, porque ese es el objetivo que tiene el Salmo 119. Y vamos a observar después que hay muchas palabras que son usadas como sinónimo de la palabra de Dios. Y tan solo hoy vamos a ir entonces a ese Salmo. Si tienes tu Biblia puedes abrirlo, versículos 1 al 8, y el texto dice así: bienaventurados los perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ahora, si tienes en las escrituras, en la Biblia, tiene cada uno de estos versos, tiene una palabra, y en este caso la palabra es Aleph. Ahora, vamos a ver que algunas tienen un significado y otras no. Pero en este caso es muy interesante que Aleph es buey y también pasa a ser la primera palabra del alfabeto griego. Ahora, ¿por qué tiene justamente este término? Y la razón es que el Salmo 119 es un acróstico. Entonces, cada una de estas porciones de 8 versículos comienza entonces con una de las palabras del alfabeto hebreo. Ahora, tenemos aquí el ejemplo del buey. Ahora, ¿qué es? Es un toro preparado para el trabajo. Este animal debe aprender en ir por el camino, tirando las carretas, o por el surco con el arado, o hacer otros trabajos. Pero se lo tiene que enseñar. A veces está solo, a veces con compañía, y se debe poner un buey preparado que sabe el trabajo y uno más joven, y se le va enseñando. Así que esa es la idea de poner este término tan interesante, y que vamos a ver su aplicación en el texto. También necesitamos mirar
los términos que nosotros encontramos, por ejemplo, el término camino pasa a ser un sinónimo de la palabra de Dios y aparece 3 veces. Ahora, cuando esto aparece, necesitamos recordar que este término nos ayuda a ver bajo el ejemplo. Si nosotros podemos tener el ejemplo del buey, nos va a enseñar que este término camino hay algo que está enfatizando. Por ejemplo, nos enseña a reconocer lo que Dios dice. Como el buey tiene que reconocer lo que su amo dice, si no tenía el famoso aguijón. ¿Sí? También enfatiza el andar, que eso significa andar por donde Dios quiere. Y el buey tenía que aprender que debía ir conforme a lo que su dueño quería. Y también este término camino enfatiza el ordenar, que significa cómo Dios quiere ordenar nuestras vidas. Entonces, un buey, un animal, debe ser enseñado a reconocer la voz de su amo, debe ser instruido a andar por donde su amo quiere y también ordenar la vida del buey. Eso significa que a veces necesitaban salir temprano, a veces necesitaban más tarde, a veces necesitaban otras ir por el arado o tirar la carreta o lo que fuere. Eso era ordenado por su dueño. Y esto es lo que debemos nosotros enfatizar ahora. 3 cosas rápidas que vamos a resaltar. Primero, la condición de los lectores. Ahora, cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, ¿con qué condición llegamos? Bueno, las expectativas, el interés, lo que nosotros querramos. Yo he encontrado personas que simplemente la leían porque era un libro, otros porque realmente creían que era la palabra de Dios. Pero la condición de los lectores nos dice, por ejemplo, en versículo 1, la palabra bienaventurados, que felices. En el verso 2 nos hablan perfectos. Esa es una palabra que nos enseña a la madurez. El versículo 2 dice que la condición que guardan la palabra. En el verso 3 nos muestra que andan en la palabra, y en versículo 4 y 5 que desean la palabra, versículo 6 que atienden, y también versículos 7 y 8 que deciden conforme a la palabra. O sea, esa es una excelente condición. La otra de las cosas es lo que uno considera los lectores de lo que leen. ¿Qué consideramos nosotros en cuanto a la ley de Dios cuando la estamos leyendo? Entonces, por ejemplo, en versículos 1, 3 y 5 encontramos el sinónimo camino. Entonces, yo estoy leyendo las Escrituras y la Escritura me está enseñando un camino. En el verso 2 me habla de la ley, y hablarme de la ley significa lo que está establecido para mí. 2, en el verso 2 me habla de testimonios. Yo tengo que considerar el testimonio de Dios sobre lo que me está diciendo. Versículos 4 y 6 hablan del sinónimo mandamientos. O sea, que Dios establece en su palabra mandamientos para que yo los practique. Versículos 5 y 8, estatutos. O sea, cosas que Dios estableció. Algunos para un periodo de tiempo y otros de carácter permanente. Y en el versículo 7 nos habla de los justos juicios, que en la palabra de Dios encontramos que lo que Dios dice es justo y sus juicios son justos. Así que, ¿cómo llegamos? Y la tercera de las cosas, el resultado de su decisión. O sea, cuando nosotros llegamos,
leemos, entendemos cuál es el resultado. Va a producir en nosotros una decisión. Entonces, vamos a mirar en los textos que la primera de las cosas dice que vamos a ser bienaventurados o felices. También nos dice que sin ser avergonzados, y eso es muy interesante, cuando aquellos que practican la palabra de Dios no serán avergonzados. Ahora, no dice que no te pueden insultar o menospreciar, no está diciendo eso. Está diciendo que lo que la Biblia dice y promete, Dios lo hace y lo cumple. Entonces, lo que nosotros creemos, correctamente, interpretada la Biblia correctamente, no seremos avergonzados. Tendremos comunión con Dios, y eso habla de la alabanza y la presencia de Dios. La consideración de la comunión con Dios es cuando yo alabo a Dios por lo que Él hizo por mí, pero cuando tengo la presencia de Dios es cuando yo adoro a Dios porque Él es mi Dios. Así que miremos rápidamente en el texto ahora estas tres áreas vistas desde el punto de vista de alguien que está enseñándole a un animal a andar, a caminar y a hacer lo que uno quiere. Y esta es la manera en que Dios quiere mostrarnos a nosotros y decir y hacer y producir. Entonces, la condición de los lectores de la Biblia. La condición de los lectores de la Biblia, de las Escrituras, habla del valor que le damos a las Escrituras. ¿Cuánto valor le das a las Escrituras? En el versículo 2, por ejemplo, utiliza esta expresión: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces, el valor, cuando nosotros le damos a algo valor, lo buscamos. Otra de las cosas que podemos ver es la estima que le tengamos a la palabra de Dios. Por eso se utiliza en el versículo 1, los que andan en la ley de Jehová. Es la estima que le tengamos. Y él dice, bueno, ¿cómo vemos? Bueno, el valor que tú le das a las cosas es el cuidado que vas a tener de ellas. Y también nos está diciendo que según la estima que tengamos con las personas, bueno, le llamamos, aunque no todos los días, una vez por semana, 2 veces por semana, y va creciendo nuestro interés. Entonces, la condición de los lectores de la Biblia es esta: leerás la Biblia por el valor que le das a la Biblia. Vas a leer la Biblia por la estima que le tengas a la Biblia para andar en la ley. Y también la condición de los lectores de la Biblia es la honra que le prodigamos a la Biblia. Ponerla en ese lugar especial en nuestro corazón. En el verso 5 nos ayuda a ver: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, la consideración es que las Escrituras practicadas van a ordenar nuestra vida, y nuestra vida guardarán entonces los estatutos de Dios. ¿Qué condición tienes? ¿Qué miras en la Biblia? ¿Un libro antiguo? Sí, tiene muchos años. ¿Solamente historia? Es perfecta y se la puede comparar con la historia secular y vas a darte cuenta que no hay ningún tipo de problema. Simplemente piensa que es un libro religioso,
Bueno, te diré que no tiene nada de religión cuando está hablando de una relación personal entre Dios y los hombres, y esto incluye a aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, o sea, tú y yo. O si tú estás escuchando y no tienes a Cristo, quiero decirte que la Biblia no la vas a entender, porque al no tener el Espíritu Santo, cual Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad, y tu palabra es verdad, entonces es muy sencillo. Sin la salvación y sin el Espíritu Santo, la Biblia sigue siendo un libro nada más. Pero para aquellos que hemos aceptado a Cristo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, hemos aprendido que la Biblia es la palabra de Dios, porque es el único libro sobre este mundo que puede cambiar vidas cuando esa vida cree en el autor de la Biblia. Ahora consideremos la segunda cosa. Una es la condición de los lectores y la otra es la consideración de los lectores. Ahora, y eso significa hacerte la primera pregunta. ¿Qué piensas de la Biblia? Fíjense que en el versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios. O sea, estamos hablando de los testimonios que encontramos en las Escrituras, y es el testimonio de Dios. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios y no la contiene. Hay muchas palabras que Dios quiso que estuvieran aquí, que están dichas por los hombres. Aún el mismo Satanás habla. En el libro de Job, en la tentación del Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y ante eso, la primera cosa es: ¿qué piensas de la Biblia? Lo que piensas de la Biblia es la consideración que vas a tener como lector de la misma. Otra de las cosas que podemos ver es: ¿qué le crees a la Biblia? ¿Qué le crees a la Biblia? ¿Por qué? Porque la primera condición es que si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia nunca va a poder cambiar tu vida. Entonces, ¿qué le crees a la Biblia? Por eso habla en el versículo 1, los que andan en la ley de Jehová, sinónimo de la palabra de Dios. Ley. Ahora, es tan interesante notar este término que llegó a ser el título de los primeros 5 libros y se le llamó la ley. Ahora, hay parte de historia, sí está toda la ley dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, pero mucho de lo que tiene es historia. Pero esos 5 libros, los judíos llegaron a llamarle Torá, que significa ley. Bueno, ahí es cuando nosotros podemos observar. Lo establecido por Dios es otra palabra que es estatuto, pero ley es la determinación de Dios. Entonces, si nosotros le creemos a Dios y le creemos en lo que la Biblia dice que es la palabra de Dios, entonces, una vez con Cristo en el corazón y el Espíritu Santo en nuestra vida, la palabra de Dios comienza a tomar real dimensión, vida que cambia nuestra vida. ¿Qué consideras? ¿Le crees a la Biblia? Miren, yo sé, hay muchos que dicen que la Biblia dice muchas cosas y la Biblia no dice eso. Hay muchos que han inventado, aún hasta en este tiempo que la Biblia hablaba de todo este problema que está diciendo. La Biblia no habla de eso. Sí hay lineamientos generales, sí Dios dijo la condición de este mundo y está allí, pero no determinadamente. Y yo creo que Dios ha preparado todo esto para lo que va a venir, porque creo en lo que dice la Biblia. Pero hasta ahora, y por la gracia de Dios, no he dicho nada, y creo no decir nada que la Biblia nos dice. Necesitamos entender eso, que tenemos que interpretar correctamente la Biblia con la guía del Espíritu Santo para que podamos observar qué le crees a la Biblia. Porque eres tú, en relación a lo que crees, es
lo que la Biblia podrá hacer por ti. Y también debemos entender que la consideración que nosotros tenemos es lo que practicamos. Lo que practicamos de la Biblia. Por eso, versículo 5 nos está enseñando, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ahora, se dieron cuenta que todas estas hermosas decisiones terminan saliendo del corazón del lector, o deberían salir del corazón del lector. ¿Qué practicamos de la Biblia? Porque esa es la verdad de lo que creemos. Considerémoslo. Considerémoslo. Y también el resultado de nuestras decisiones. Porque eso tiene que ver. Si yo le doy valor a la Biblia, voy a leerlo. Si yo le doy valor, la voy a estimar y la voy a honrar. Si yo considero a la Biblia, creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la voy a poner en práctica. Siempre. Siempre. ¿Y cuáles son los resultados de nuestra decisión? Primeramente, bienaventurados. Que eso significaría como decir felices siempre. Y ahí en el versículo 1 dice, ¿quiénes son los bienaventurados? Los perfectos de camino, o sea, maduros en las Escrituras, los que andan en tu ley, en la ley de Jehová. Así que, bienaventurados, felices, siempre felices serán por haber tomado la decisión correcta. En el versículo 6 aparece que la decisión es atender. Y dice así, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Me gusta la palabra todos. Nosotros queremos dividir las cosas, pero no, todos tus mandamientos. Y si uno atendiese o practicase, no sería avergonzado. En el versículo 7 usa otra palabra muy interesante. ¿Qué sería el resultado? Habla de una comunión siempre con Dios, y el verso 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón. Eso habla de comunión. Cuando aprendí de tus justos juicios. Ahora, se dan cuenta que a veces nosotros los hombres consideramos que Dios no ha pensado correctamente lo que está diciendo las Escrituras. Por ejemplo, cuando dijo, no mentirás. Hoy pareciera que todo el mundo está en contra cuando Dios dijo al hombre, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea, no se halló en ningún lugar, y le hizo una mujer. Bella consideración. Ahora, cuando nos dice que debemos amarnos, debemos perdonarnos, debemos estimularnos los unos a los otros, la palabra dice todo, y es como debería hacer. Y el resultado de nuestras decisiones también habla de tener su presencia siempre. Fíjense lo que dice el versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y el Señor prometió su presencia. Iré contigo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Bella consideración. La presencia de Dios en el creyente, en aquel que
que hace lo correcto, decide lo correcto, considera lo correcto, y la condición o el valor, la estima y la honra de la palabra de Dios. Acompáñenme en el libro de Santiago, cruzando todo el Nuevo Testamento, que nos va a ilustrar la parte que nos enseña aquí. Santiago, uno de los apóstoles del Señor, hermano del Señor, muy apegado a la ley, escribe esto en Santiago 1:22. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mire atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se dan cuenta lo que es la palabra de Dios? Es como un espejo que nos muestra. No menosprecies la palabra de Dios cuando muestra nuestras faltas y nuestros pecados. Pero recuerden, ¿qué era la primera palabra? Aleph, primera palabra del vocabulario hebreo, sería como nuestra A, y era como un buey. Ahora, déjenme relatarles una historia hace muchos años sobre la Ruta 34 en la provincia de Santa Fe. Hay una ciudad que se llama Palacios. Palacio fue un hombre, un terrateniente militar, que lamentablemente en los fines de 1800 engañó a mucha gente judía que había venido, que un hombre había comprado tierras, y al final esas personas terminaron en la estación de tren de aquel tiempo, muriendo mucha gente. De los 80 o 100, creo que quedaron 83 nada más. Pero fue interesante, otro hombre de Inglaterra compró a 15 kilómetros en forma perpendicular a la Ruta 34, que cuando uno entra derecho le lleva a una ciudad que se llama Moisés. Uno puede verlo en el mapa y está allí y es real. Tuve la bendición de estar. Se cuenta en la historia de que cuando esas cosas pasó, este hombre compró una extensión donde está hoy la ciudad que formaron los judíos de aquel entonces, trasladó a la gente e hizo los viajes con un buey y una carreta. Y era increíble que los comentarios decían que ese italiano había instruido a ese animal y el camino lo podía hacer completamente solo. Entonces, recordamos, el buey lo podía hacer solo, trasladó a toda esa gente hacia Moisés y dándoles esa oportunidad. Ahora, el buey era feliz. Los animales son felices cuando nosotros notamos que están contentos con sus dueños. Estimados hermanos, Dios nos dio la palabra, Dios nos dio la bendición de tenerla, y simplemente nosotros, con la condición, la consideración y el resultado de nuestras vidas, debe ser para Dios la alegría en nosotros. Ahora, estimados hermanos, seguimos con este tema. Dios los bendiga.